¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a Plural, el primer programa del mes de octubre, y le damos la más cordial bienvenida, al igual que a nuestros invitados con quien platicaremos esta noche. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Muy buena noche. Buenas noches. Gracias, Trini. Con mucho gusto. Gracias. Lucía Almaraz. No, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Irán Espinosa de los Montes. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Eliseo Mora. Buenas noches a todo el equipo. Analistas y periodistas que nos van a acompañar en esta noche para platicar de qué. Un asunto muy interesante que es las nuevas administraciones municipales. Vamos a ver cómo fue este cambio de estafeta, cómo llegaron precisamente los nuevos y las nuevas alcaldesas a sus municipios. También le pedimos que nos acompañe porque vamos a hablar de la reforma fiscal propuesta en el paquete, en el presupuesto 2022 del gobierno federal. Hay ahí algunos cambios importantes que el presidente de la República hace porque quiere incrementar la base tributaria. Y por último, la reforma eléctrica, también esta que sin duda ha creado mucha polémica y mucho disgusto también en lo que se refiere a recortar la participación de la iniciativa privada en el manejo de la energía eléctrica. Así que en los próximos minutos vamos a desarrollar toda esa información y comienzo con Gabriel Ibarra. ¿Qué pasó justo el día o un día antes que arrancaran estas nuevas administraciones, el día 1 de octubre, con Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que creo que en estos tres municipios se puso muy interesante el tema, sin quererme centrar solamente en esto? Gabriel. Bueno, se centra la atención precisamente en las nuevas administraciones, en los gobiernos metropolitanos, y particularmente roban la atención Guadalajara y Zapopan, en razón de un personaje protagónico que ha venido avanzando, que pareciera un boxeador invicto que todo a su paso, a todos los contrincantes que se enfrentan los va venciendo, como es el caso de Pablo Lemos y por nocaut. Antes de buscar la candidatura a la gobernatura, pues prácticamente ya acabó con todos los cuadros, ¿no? Primero con los de Movimiento Ciudadano, internamente con Movimiento Ciudadano sin intentarlo, cómo se baja prácticamente el principal contendiente, el prospecto precisamente del Proyecto Naranja, que era Ismael del Toro, se baja, se separa pide licencia a la presidencia municipal de Guadalajara por temas familiares, y bueno, pues se le genera pues las condiciones a Pablo Lemos para que ese objetivo que tenía y que a nadie engañó porque abiertamente lo expresó, que él quería ser candidato a la alcaldía de Guadalajara. Entonces llega pues caminando prácticamente a la candidatura, y luego se enfrenta a el doctor Carlos Lomelí, a Fernando Garza y a otros contendientes, y les gana. Y al mismo tiempo diríamos que le gana también a Alberto Uribe, que pues, es postulado por Zapopan, porque no se entiende el triunfo de Juan José Frangé sin ese imán, sin ese carisma, sin ese liderazgo de Pablo Lemos. Entonces, ahí tenemos pues a una figura protagónica muy importante que prácticamente tiene despejado el camino para el 2024. Obviamente que en la política pues hay muchas sorpresas, nada hay seguro, pero va a ser muy importante qué tipo de gobierno realice. El gran desafío es el tema de la seguridad, pero también su relación con el gran líder político de Jalisco, que es el gobernador Enrique Alfaro. Entonces va a ser importante pues que esa inteligencia que tiene esa mano izquierda la sepa utilizar para no llegar a una confrontación, porque bueno, en esto mucho tiene que ver el tema de egos, ¿no? de vanidad, y eso tendrá que cuidar Pablo Lemos, que la verdad ha sido una gran sorpresa como se ha manejado en la política y lo que ha logrado en estos 6 años de interrupción. Y está también pues el tema de Tlaquepaque, lo que pasó en Tlaquepaque. ¿Y te parece que lo dejemos mientras seguimos con Guadalajara y Zapopan con nuestros compañeros? Sí, porque si no me como el tiempo. Porque aquí hay un tema bien interesante también, cómo presentan todo su programa de seguridad, ¿no? Hablando específicamente del presidente municipal de Guadalajara, y yo siempre dije, a ver, apuestas, a ver cómo nos vamos a equivocar y seguirle diciendo alcalde de Zapopan a Pablo Lemos, ¿no? En lo que nos acostumbramos. Pero propone esa coordinación policíaca entre Guadalajara y Zapopan de una manera muy centralista,
echando abajo una policía metropolitana que, lo hemos dicho aquí, no está funcionando, pero pareciera que del área metropolitana hay una zona metropolitana y luego hay 2 municipios metropolitanos, ¿no? Sí, Eliseo. pareciera que este proyecto lemusista, por etiquetarlo de alguna manera, por fin fragua un proyecto de una visión metropolitana en la ciudad, si queremos verlo de forma incidental, pero finalmente pareciera que así está ocurriendo, porque particularmente en el tema de esta visión de una unión de policías hay que recordar que fue el propio Lemus, todavía siendo gobernador Aristóteles, uno de los alcaldes que se oponía al modelo de construcción de una policía metropolitana, y es ahora que le toca ser alcalde de Guadalajara, presidiendo 2 periodos en Zapopan, que se crea esta intención de unir una policía al menos de los 2 municipios más importantes del estado, hay que decirlo. De hecho, un poco para dimensionarlo, entre Guadalajara y Zapopan deben tener algo así como el 63% de la población en el estado. Es decir, aparte de que por mucho Guadalajara y Zapopan son los 2 municipios que tienen un mayor estado de fuerza, es decir, ahí es donde están los recursos, es donde están los policías bien pagados, es donde un gran porcentaje del territorio se concentra, y pues vamos viendo a ver cómo les sale, ¿no? Pareciera, reconociendo esta virtud de que hoy se generan las condiciones para que haya, incluso desde la perspectiva de Zapopan, un proyecto de continuidad, hablando de lo que hizo Pablo los 6 años que estuvo al frente del municipio de Zapopan. Me parece que también hay un riesgo, porque eventualmente pareciera como que si estuviera haciendo una zona metropolitana de primera y una zona metropolitana de segunda, ¿no? Habrá que ver cómo se integra o cómo se integran estos esfuerzos al resto de los municipios para que no quede nada más en un tema solo de concentración en Guadalajara y en Zapopan. Y es que, Irán, retomo lo que decía Gabriel, ¿no? ¿Servirá esto o pudiera en algún momento abonar a la fragmentación de MC en Jalisco? Si no es que ya la... Yo creo que sí, sin duda. Me parece que, bueno, no sé si de momento se puede hablar ya de una fragmentación, porque no considero que al interior del mismo partido ya exista un grupo tan grande y fuerte para Pablo Lemus en este momento. Creo que se irá formando conforme precisamente avanzan estos próximos 3 años, que no 6, porque justamente no creo que Pablo Lemus, al menos el día de hoy, tenga intenciones de lograr un segundo periodo en Guadalajara. Su intención es mayor hacia el gobierno del estado. Yo creo que lo iremos viendo. Al día de hoy es muy prematuro, me parece, hablar de ya una fractura. Me parece evidente que hay claras muestras por parte de Pablo Lemus por separarse, más allá de lo que ya vimos en la propia campaña, ahora a partir de asumir el cargo de alcalde de Guadalajara, y se notó a partir, lo vieron, y fue tendencia, y se le cuestionó a Pablo Lemus el mismo día los medios de comunicación. ¿Con quién llegaba? Acompañado Pablo Lemus a la alcaldía, a Palacio Municipal, llegaba nada más y nada menos que del lado derecho, y guiándolo incluso como por la espalda, el líder político de UDG, me refiero al licenciado Raúl Padilla, al licenciado, ¿no? Es el nombre, es la forma en la que se le conoce. Y esto me parece que es un mensaje claro. También Raúl Padilla estuvo en la toma de protesta de Zapopan, ¿eh? Ahí estuvo, nada más que, digamos que el protagonismo mayor se vio justamente acá, porque también la manera, ¿no? Había una manifestación afuera, incluso Pablo Lemus quiso decir un chascarrillo como, no, pues cuando vi que estaba por ahí el líder de la FEU orquestando la manifestación con los vecinos de Huentitán, le hablé a su jefe, Raúl Padilla, se lo menciona, y a partir de ahí ya no volvió a ver a Armenta, ¿no? Al presidente de FEU. Creo que era mucho más allá de eso. Lo de la manifestación fue una cuestión que ni siquiera estaba pensado. Y me parece que eso es parte de los mensajes claros. También se observa que el gobernador poco margen de maniobra va a tener en cuanto a esta coordinación metropolitana, tomando en cuenta la figura fuerte que representa Lemus y de la mano Frangieh. Aunque no sé si ustedes opinen igual que yo, que lo que realizó con este asunto de la basura, el decir, no, pues aunque no es un tema del gobierno del estado, yo decido que no se abra, que no se construya el vertedero de Tala, pues porque no es lo adecuado y porque mis gobernados de Tala no quieren. Me parece que esa fue una especie como de medición de fuerzas o una presencia que quería marcar Enrique Alfaro en esta Junta de Coordinación Metropolitana. Punto y aparte, y ya con eso vamos con mi querida Lucía.
creo que los mensajes dados en los propios discursos de toma de posesión fueron relevantes en el caso principalmente de Tonalá. Me pareció que fue relevante en el caso del morenista Sergio Chávez, que llegó allá al poder siendo el priista. 2015-2018 había asumido también esa misma alcaldía y ahora hizo una especie de mea culpa en torno a los excesos cometidos, a la partecita que le toca por los excesos cometidos en Tonalá, un municipio que ha sido de verdad sangrado por todos sus gobernantes. Y en el caso de Pablo Lemus, pues yo no sé, pero esa Guadalajara que él planteaba es una Guadalajara en la que ya me gustaría estar, ¿no? Y que veo, la verdad, muy lejana, me parece muy, pues, poco realista, tomando en cuenta justo eso, la realidad, ¿no? Poco realista o difícil, pero no imposible. Claro, complicado, digamos. Y bajo el esquema un poco de analizar cómo son los dos municipios más importantes de Jalisco, hablando del tema económico, hablando de su población, que esté hoy en el poder, pues MC, y que además traigan agendas, digamos, conjuntas. Definitivamente yo veo que en el caso de Zapopan, pues Pablo Lemus va a tener la mano ahí en Zapopan, ¿no? Manejando, digamos, ambos municipios. En el tema particularmente de la agenda que presentan sobre seguridad, efectivamente, a ver, nada que no esté en la ley, ¿no? La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de que deberán de coordinarse el Estado, la Federación y los municipios. Eso no está sucediendo. Justo uno de los grandes problemas de seguridad, particularmente en Jalisco, es justo la falta de coordinación entre estas tres instancias. Ya estudios que ha realizado particularmente México Evalúa definía que en las zonas limítrofes entre Zapopan y Guadalajara había una problemática muy severa, porque entonces una sola calle los divide y entonces ya la patrulla ya no quiere hacerse cargo, ¿no? Entonces yo creo que eso viene bien, se viene a resolver un tema de coordinación. Lo que me preocupa es el resto de los municipios, ¿no? En donde un poco pareciera que quedan fuera, ¿no? Y que primero es como un primer saque de estos dos municipios, a ver cómo se coordinan, a ver cómo les va. Sin embargo, creo que en esta parte en donde decían que no va a haber más burocracia, más que solamente una parte de coordinación, pues sí la hay, porque ya el excomisario de Zapopan es quien va a realizar la coordinación entre estos dos municipios, y por supuesto que esta persona pues va a necesitar de gente que lo apoye, de staff, ¿no? Entonces ahí hay que poner atención en quién es el que va a derivar el presupuesto para los gastos que impliquen esa coordinación. Además es importante un poco lo que decía Eliseo, a ver, más o menos entre los policías, sumándolos, son 5,000 policías, entre Zapopan y Guadalajara. Es una buena fuerza policial, ¿no? Comparada con otros municipios que tienen el director y un policía, sí, única y exclusivamente. Entonces, esto es muy importante porque están sumando esfuerzos, seguramente van a sumar el tema de la infraestructura, de las patrullas. Sin embargo, también me preocupa otro tema, que siempre le estén apostando, y eso lo vimos desde campaña, a un tema de reacción, a un modelo de reacción, en donde pues definitivamente hemos visto que ese modelo ya está totalmente rebasado, no solamente en zona metropolitana, en Jalisco, en México, en donde estemos pensando que más drones, más patrullas, más equipamiento nos va a venir a resolver el tema de inseguridad y el tema de la violencia. Eso no va a suceder, y menos coincido con el tema que planteaba Irán. A ver, 3 años se pasan volando. O sea, es rapidísimo, apenas alcanzas a realizar una acción y ya se te fue, claro, el trienio, ¿no? Sin embargo, le da mucha posibilidad a Pablo Lemus de ampliar su espectro y, como decía Gabriel, ¿no? Pues irse a al siguiente eslabón, que será el tema de la gobernatura. Lo que sí es que tú decías, me preocupan los otros municipios, y ya Salvador Zamora de Tlajomulco dijo, ¿qué pasó? Pues acá estamos nosotros, ¿no? ¿Por qué me dejan fuera? Ojalá y así lo dijo. Frontera, ¿verdad? Sí, también hay zona comparto con Zapopan. Yo creo que ahí, Trini, yo creo que ahí el asunto es esa coordinación metropolitana. Yo preguntaría, ¿existe? Claro. Más allá del papel, más allá de las buenas intenciones en estos últimos años. Claro. Yo no veo una policía metropolitana, yo veo policías de Guadalajara, policías de Zapopan, Tlaquepaque, etcétera. En el papel sí. Ahora, el hecho de que Pablo Lemus y Juan José Frangé formen parte del mismo equipo, pues ayuda a que pueda ser una coordinación efectiva, que ahorita pasaríamos de una coordinación inexistente en la realidad, no existe. Ahora,
pues sí, se sienten marginados. ¿Qué pasa también con los otros municipios? Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco. Tiene razón ahí Salvador Zamora en levantar la mano y dice, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Ahora, el otro asunto es que ya en la zona metropolitana hay alguien que tiene un liderazgo. Yo creo que ya el gobernador Enrique Alfaro, ese tipo de pronunciamientos o órdenes, entre comillas, que acostumbraba a dar, como el caso del tema de la de Tala, pues yo creo que ya eso esperaría que ya llegue a su término y deje pues a los gobiernos municipales que tomen las decisiones. Y es un punto relevante también que yo destacaría, el hecho de que hay un contrapeso ya, porque Lemus sabemos cómo es, cómo se le enfrentó al gobernador cuando quiso imponer, como el caso de las villas panamericanas, ¿no? Por eso yo hablaba de este... Pero contrapeso, ¿no? ¿en qué sentido? Perdonen, porque finalmente, apunto, el presupuesto lo tiene el Estado. El poder político en cuanto a reformas y decisiones de este tipo lo tiene el Estado. A través del legislativo. El legislativo lo tiene Enrique Alfaro. Pablo Lemus tendrá algunos diputados, pero no es el grueso digamos, de la bancada. Y ¿no? además, Entonces, ¿sabes qué, Irán? Tiene que ver con que yo no dudo que dentro de estos 3 años quiera fortalecer sus alianzas el gobernador, ¿no? Y todavía tiene esa posibilidad en 3 años. Entonces, ahí lo que sí va a ser una, digamos, lucha de poder entre Lemus, que lo que quiere es llegar al Poder Ejecutivo, y pues por otro lado Alfaro, pero no dudo que en estos momentos ya esté pensando en nuevas alianzas. Correcto, y creo que... Perdón, a mí no me parece para nada accidental o casual el tema de que no se esté considerando, en el caso específico de Tlajomulco. Hay que recordar, hablando y retomando un poco lo que comenta Gabriel, yo difiero de que Pablo tenga la vía libre de cara al 2024. De hecho, hay que recordar que por ahí hubo ya un destape muy puntual alrededor de la figura de Zamora. Entonces, pues no, seguramente esa figura tendrá que crecer en los próximos meses, años, y seguramente no es gratuito el hecho de que probablemente en este proyecto lemusista que mencionaba, pues quizás sea nada más es con esta lógica de Guadalajara a Zapopan, pero habrá que ver. Porque lo mismo ocurre en el tema de la basura que mencionaban. Al final, la decisión que se toma sobre las rodillas es, pues, de mientras con el cierre de Laureles, la basura de Guadalajara va a Picachos, que es el tiradero de Zapopan, y los demás háganse bolas como puedan. O sea, un poco es este tema que yo comentaba. O sea, qué bueno que haya sinergias para resolver los problemas metropolitanos, que muchos de esos problemas metropolitanos sí radican o sí están geográficamente en estos municipios, pero definitivamente hay unas problemáticas muy complicadas de resolver en el resto de los municipios que ya mencionaba Gabriel, ¿no? Ahora, alusión nada más, respondiendo una alusión aquí de... Bueno, a ver, chance para Tlaquepaque. Sí, también es nada más, no, yo no digo que vaya a ser el único candidato. Efectivamente, tienes razón, Zamora, ya el mismo Alberto Esquer en su informe, pues lo posiciona, ¿no? Sí, claro. Y Zamora le gustó, ¿no? Le gustó, entonces, por supuesto, no se irá solo Pablo Lemus, ahí está Salvador Zamora, que también creo que ha hecho un buen gobierno, tanto pues que fue reelecto. Nada más eso quería precisar, ¿no? Buen punto. Y hablando del reacomodo de los ayuntamientos, pues Tlaquepaque nos sorprendió con una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que para mi gusto fue exagerado, porque lo que vimos en este proceso electoral fue un estado de Michoacán con la participación del crimen organizado, donde fue así asumido por parte de las autoridades electorales de que así sucedió y no se canceló ninguna elección, todo siguió para adelante, ¿no? ¿Y por qué acá donde un cardenal, Juan Sandoval Íñiguez, de manera repetida dice y habla y hace cosas que molestan, hieren, lastiman a la comunidad, vuelve a hacerlo de nueva cuenta y boicotea una elección o ayuda a boicotear de manera involuntaria a lo mejor una elección de una mujer que son pocas de por sí, ¿no? Y ahora toma posesión, o no sé si se toma, ¿no? Rinde protesta, exacto. Por ahí escuché a mis compañeros periodistas diciendo, rinde protesta, cuando sabes que está sesionando el Tribunal Electoral y que te puede echar abajo la elección, todo podía suceder. Pecaron de confianza, esto de lo que los políticos en muchas ocasiones tienen,
¿O qué fue lo que pasó, Eliseo? Bueno, a ver, lo que pasa es que me parece que había condiciones para que tuviera confianza en hasta ese momento la alcaldesa electa. Hay que recordar que Beto Maldonado interpuso una serie de recursos que le fueron desechados, le fueron negados. Finalmente llega a una instancia que él eleva a un grado superior al Tribunal Federal. Y es hasta entonces donde de esa inconformidad o esa queja crece, prospera, ¿no? De forma muy cerrada también, porque de los 7 magistrados, 4 votaron a favor y 3 votaron en contra. Entonces, me parece que no sé si calificarlo de exceso de confianza, me parece que había las condiciones porque ya se había ratificado. Hay que recordar que en ese municipio se hizo recuento de voto por voto, casilla por casilla, es decir, había todos los elementos, si bien había un margen muy cerrado en la elección, fueron unas elecciones más cerradas, finalmente todo pareciera que estaba... Ya había habido a nivel, la sala regional ya había dicho que no prosperaba el rey. O sea, ya había habido una serie de elementos alrededor de esto y finalmente es hasta la sala superior donde se decide. Han querido manejar esto como si hubiera hecho fraude y no está calificado como fraude por parte de las autoridades electorales. No existió. No hubo fraude en Tlaquepaque. O al menos no se calificó como tal o no se... no se fundamentó. Fundamentó, esa es la palabra. No se fundamentó como tal. Tal cual, a ver... Más o menos 2,000 votos de diferencia, ¿no? Entre Morena y MC. En MC, Citlali Maya, Morena, Alberto Maldonado. En efecto, lo que él acusó desde el principio, no fue un asunto de que, ay, pues ya sí me cago. No, a ver, hagamos algo. No, desde el resultado comenzaron a moverse los de Morena, a presentar los medios de impugnación. No se les hizo caso aquí en las instancias locales. Así llegan directamente allá. Y en efecto, como dijo mi estimado Eliseo, son como 5 o 6 pruebas o supuestos, digamos, del por qué tendría que ser anulada esa elección. Y lo que dice Alberto Maldonado es que la que pegó fue esa, ¿no? La que pegó fue el asunto de la separación, de la no separación que hubo en Iglesia y Estado, que bajo ese precepto, pues todos los que no ganaron de Morena en todas las alcaldías y estados, bueno, estados tuvieron la mayoría, pero en todas las alcaldías se pudo haber tomado el mismo precepto, porque el mensaje era hacia el partido gobernante, no hacia un candidato en particular. Yo no sé si también en este caso, en particular, Tlaquepaque fue porque pues, la figura del arzobispo emérito tiene que ver con Tlaquepaque por ser su vivienda allí, ¿no? ¿Fue exagerado o no la decisión del tribunal? Yo creo que en esta parte un poco difiero de lo que establece Eliseo. Yo creo que no había las condiciones porque ella sabía que estaba sesionando el tribunal. Y por supuesto que hay un sondeo previo de cómo van las cosas, cómo van las discusiones, ¿no? Yo creo que sí se pecó de soberbia al rendir protesta. Se sabía que ese día iba a haber una resolución importante y sin embargo se rindió la protesta. En el tema de la argumentación, me parece que existe un precedente muy importante de separación Iglesia-Estado. Por supuesto que ahí hay, particularmente en el ámbito jurídico, importa. También creo, y lo reconozco, soy feminista en construcción, que este argumento de violencia de género no lo veo por ningún lado. Es decir, un poco revisé la sesión y los argumentos que dan el tribunal y no veo por dónde argumentar el tema de violencia de género. Podría ser, lo único es que por supuesto que es mujer, ya decíamos, son pocas las que pueden llegar. En este caso era mujer en una posición importante, es una posición de toma de decisiones, claro que importa a las mujeres, a las feministas. Sin embargo, creo que hubo una argumentación que me parece congruente. Y te digo, hay un precedente ahí importante. Creo que efectivamente Morena le pegó por donde le tenía que pegar, es decir, en varios a ver cuál era el que pegó. Fue ¿no? Le rindió, digamos, el efecto que se quería. Sin embargo, yo creo que también bajo el esquema de que solamente fueron más o menos 2.500 votos los que estuvieron ahí, pues en pugna, ¿no? Ya sea por Morena o por MC. Pues ahora con que se repita ahora, si no mal me equivoco, el 28 de noviembre, el tema de las elecciones, hay una oportunidad muy importante para refrendar que efectivamente se va por MC o que la verdad es que
nos vino bien o viene bien que se haya reconsiderado el tema pues, de la cancelación. Dicen que a las mujeres nos toca o nos cuesta el doble. Nos cuesta el doble, Se así notó. es. Que hasta doble elección, ¿no? Se notó. A mí me parece un poquito rigorista el argumento que utilizan algunos de los magistrados del tribunal para definir su fallo, porque si bien sí se puede calificar una intervención o este rompimiento de la intervención de Iglesia-Estado, si analizamos el discurso en el video del cardenal, en realidad él habla o hace un llamado para evitar que se refrende el voto a quien está en el poder, pero él nunca habla de un poder federal, es decir, nunca queda claro que es en contra de Morena, porque finalmente pudo haber sido un llamado a no votar en contra de los naranjas, puesto que tenían el poder en la figura del gobernador. Entonces, fue muy poco ambiguo y sin embargo, a mí me parece rigorista, o sea, sí, por librito estaba, me parece que sí había una violación del discurso que eventualmente pudo haber significado una ventaja dada la zona de influencia o el área de influencia que tiene el cardenal en el municipio de Tlaquepaque, pero sin embargo pareciera, y sobre todo que a ese nivel, con ese nivel de magistrados, de pronto determinen de forma tan de librito y sin hacer una interpretación realmente lo que pasaba. A mí me parece que quizá con tantitas ganas pudieron haber decidido en consecuencia un poco como las instancias inferiores habían definido que no era procedente y sin embargo uno se decide. Una sanción, habrá que ver a ver qué Para irnos pasa, a la pausa, Gabriel. La hebra se rompe por lo más delgado. Yo creo que pues la víctima fue la candidata Citlali Maya, pero yo creo que hay que verlo en un contexto más amplio, porque sí hubo una estrategia de satanizar de alguna manera a Morena y sí se metió tema religioso. Y no sé si hayan estimulado al cardenal para que mandara un mensaje de esa naturaleza, pero sí se articuló una campaña de marketing, de propaganda. Incluso en redes veíamos cómo recibíamos cadenas en las cuales le pedían a la Virgen de Guadalupe, rogaban a la Virgen de Guadalupe, pues para que no ganara Morena, ¿no? Y en Zapopan es donde se manifestó más, curiosamente, se manifestó más ese voto, ese activismo que se generó en redes. Y bueno, finalmente, pues quien paga los platos rotos es Citlali Maya. Pero yo creo que es una sanción más que a Citlali, era una sanción a Movimiento Ciudadano y una llamada fuerte de atención también a la Iglesia, encarnado en Juan Sandoval, precisamente de que pues no deben de meterse en temas de política, ¿no? Y que no es la primera vez que lo hace, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Ni que lo hará. Así es. Porque cuando regresemos vamos a hablar precisamente de esta reforma fiscal que se propone desde el Ejecutivo Federal. Así que no le cambie. Regresamos. En el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2022 no se contemplan incrementar impuestos o poner impuestos nuevos, pero sí hay el interés por parte del Ejecutivo Federal de que seamos más mexicanas o mexicanos los que aportemos a través del sistema de administración tributaria para el desarrollo de este país. Pareciera que el presidente de la República definitivamente vio algo que hacía falta, porque sin duda todos los mexicanos que estamos en una actividad económica deberíamos de aportar al desarrollo de nuestro país y no sucede ahí. Parece que no llegamos ni siquiera al 50% de aquellos que están en la actividad económica que tributamos. Bueno, yo sí lo hago. Gabriel Ibarra. Bueno, mira, efectivamente el presidente y el gobierno federal necesitan más recursos para poder sostener los programas sociales. Se le están cayendo. Jóvenes sin Futuro creo que se llama uno de esos programas, el cual a muchos jóvenes ya no les está llegando. Les había llegado, antes de las elecciones les llegó una buena cantidad de dinero y ya no les está llegando. Pero no hay transparencia también de saber pues realmente cuánto están destinando, pero creo que en ese sentido tienen problemas y les urge aumentar la recaudación. Están considerando con estas medidas, son 70 medidas en la nueva miscelánea fiscal diferentes que están instrumentando, recaudar 200 mil millones de pesos más. Es la recaudación que buscan. La recaudación que tiene el gobierno federal promedio directa es 3 billones y medio de millones, más o menos. Entonces, traen ese problema. Pero yo creo que están equivocados. Desde mi punto de vista,
pues deberían de buscar cómo estimular la economía, la reactivación económica, para que haya más movimiento, haya más ingresos, y en ese sentido, pues, la recaudación pueda aumentar. Ahora, han sido eficientes en la recaudación, hay que señalarlo también. ¿Incrementó? Sí, Se incrementó, el año pasado se incrementó sustancialmente. Históricamente. Creo que fueron más de 200,000 millones los recaudados, que comparados a la última reforma económica que se hizo en 2014 en el gobierno de Peña Nieto, que fueron creo que de 2.4 de puntos del PIB que se incrementó, más de 200,000 millones de pesos, pues prácticamente el año pasado lograron esa captación de esos recursos. Entonces, habrá que ver pues lo que logren, lo que se avance. Están en este momento en discusión, seguramente la van a sacar adelante, pero el punto es pues que ataquen la evasión fiscal, que se estima que es más o menos del tamaño de la misma recaudación que se genera, de 3.5 billones. Entonces, en ese sentido tienen que trabajar bastante. Han señalado que una de las estrategias será ir a la cuestión de la evasión, de la informalidad, pero por otro lado también de la planeación fiscal de las grandes empresas. Parece que eso les dio muy buenos resultados en el año pasado y seguirán en ese sentido. Entonces, pero yo creo que mi punto de vista es que deberían de poner más atención al asunto de la reactivación económica, que es la clave, ¿no? Que no lo estoy viendo en ese sentido. Es que son tres cosas muy importantes, pero sin embargo, con esta búsqueda de que más personas se sumen al SAT, pues también afecta a las pymes. O sea, es un impacto directo a las pymes que les ha costado también en esos tiempos de pandemia mantenerse. Sí, Trini, mira, yo hasta me puse mis lentes porque traigo datos sobre eso. A ver, el paquete ya de manera definitiva tiene que entregarse el 15 de noviembre, es decir, ya estamos a nada, ¿no? Por supuesto que la iniciativa que está presentando el Ejecutivo tiene un impacto a varias leyes fiscales, entre ellas la del IVA, la del ICR, la del IEPS y el propio Código Fiscal, ¿no? Hoy las empresas definitivamente pues no encuentran una salida de emergencia, y esto tiene que ver precisamente con el tema de la pandemia, es decir, no hubo apoyos en el tema fiscal, no hubo estímulos, y eso precisamente pues propició justo que, decíamos un poco, perdón, regresando al tema que comentaba Gabriel, efectivamente hubo pues una recaudación en el 2020, ¿no? Así, histórico, en donde el SAT logró captar ingresos adicionales por 496 millones de pesos, es decir, el nivel más alto en los últimos 10 años, 496,000. Decíamos, esto es histórico, ¿no? Y quiere decir que frente a la pandemia, de todas formas, siguieron realizando una muy buena recaudación. Que por ahí decían unos, con la persecución a los grandes, por que supuesto, tampoco que no lloren los grandes, si se debía, pues tenía que pagarlo, ¿no? Pero sí fue una especie de persecución a las grandes empresas, ¿no? Así es. Altos Hornos, por definitivamente. Sin embargo, en este tema, por ejemplo, la CEPAL habla de que el crecimiento económico en México en este año es del 5.8%, que no está malo porque en el 2020 pues se desplomó menos 8.3%. Exacto, pero aún así, con eso, pues va a persistir el tema de la desigualdad, ¿no? Por supuesto que el de la pobreza, la poca inversión, es decir, hoy no es atractivo venir a México a invertir, y por supuesto hay una baja productividad. Entonces, yo creo que un poco lo que decía Gabriel, a ver, más que una reforma fiscal, definitivamente la mejor manera de mejorar la relación entre los contribuyentes para el pago de impuestos es que se aplique la ley. Porque entonces que se quiten los privilegios, esos grandes privilegios a quienes se les han otorgado, y que entonces seamos en este tema, sobre todo fiscal, pues igualitarios, ¿no? Parejos. Sin embargo, eso, parejos. Entonces, eso hoy no sucede, y por eso hoy se está proponiendo pues el tema de esta reforma fiscal. A mí me parece que otro de los temas importantes o que destacan en este planteamiento de reforma fiscal tiene que ver con dos cosas. Uno, a ver, primero, como decía Gabriel, existe el interés de este gobierno de respetar al máximo el compromiso de no generar nuevos impuestos, al menos en la primera parte del gobierno de Andrés Manuel, por un lado. Pero por otro lado tienen la necesidad de recaudar más porque en efecto pues el tema de los ingresos, si bien ha habido ingresos extraordinarios, la verdad de las cosas es que también el volumen de recursos que necesitan para mantener los programas sociales es amplio, ¿no? Entonces hay dos cosas. Uno, ¿cómo lo van a obtener? Creo que hay dos maneras. Uno es con estas estrategias que tienen que ver con aumentar la base gravable, que ahí hay un tema muy particular. Hay que recordar
recordar que inició esta administración, ellos con esta pretensión de incrementar la base gravable, instrumentaron un programa que se llamaba RIF, Régimen de Incorporación Fiscal, que a través de este esquema buscaban captar gente que eventualmente no estaba tributando y que a través de este régimen de primera incorporación al fisco era la manera como buscaban aumentar esta base gravable. Ahora el planteamiento es cambiarlo por un régimen nuevo que se llama régimen simplificado de confianza, que básicamente lo que plantea es que las personas físicas que ganen hasta 300,000 pesos en el año van a pagar el 1% de impuestos, es decir, pareciera una tasa muy blanda, baja de recaudación. Sin embargo, cumple con ese objetivo de tener cautivo al contribuyente, pues registrado y cautivo, ¿no? Por un lado. Y con un cambio importante que no ocurría con el esquema del RIF, que tiene que ver con que en el esquema del RIF sí podía haber una serie de deducciones en contra del IVA, y en el caso de este régimen simplificado las deducciones prácticamente se eliminan. Es decir, el IVA es entero, o sea, lo tienes que está retenido, pues. Y en el caso del ISR es esta tasa del 1% hasta 300,000. Y luego está topado hasta contribuyentes que tengan ingresos hasta 3,5 millones de pesos, que ahí la tasa crece un poco más, son 2.5 de tasa. Pero insisto, ya hay una base cautiva, registrada, porque otra de las medidas para también incrementar esta base gravable tiene que ver con que ahora están postulando que quien cumpla la mayoría de edad, tenga actividad económica o no, tiene que tener un registro federal de contribuyentes. Entonces, son de estas medidas que, insisto, por un lado esto, y por otro lado a los grandes contribuyentes, una serie de medidas que tienen que ver con tratar de ponerle trabas administrativas a la deducibilidad de muchos de los gastos. Es decir, ahora les será más difícil a las empresas tratar de comprobar y tratar de crear hasta 2 empresas para que tú me prestas y hacer pues una especie básicamente, por ejemplo, en el IVA hay una cuestión ahora será obligación del contribuyente asegurarse que la gasolinera que les vende el combustible no tenga señalamientos, que tenga todos sus permisos en orden. Si no es así, esa factura, por ejemplo, no es deducible. O sea, hay una serie de trabas administrativas con cargo, evidentemente, al contribuyente, que tendrán que ver con que entonces las grandes empresas tendrán menos margen de machear sus impuestos y bajarle a la carga tributaria, y ahora tendrán que pagar más. Entonces, digamos, son las formas que está encontrando esta administración de hacerse de más recursos, ¿no? Que pudiera espantar la inversión. Sí, básicamente es eso, aumentar el número de contribuyentes, que lo ha sabido hacer, como ya apuntaban, la actual administración. Y también, bueno, creo en general, por lo que he escuchado y por cómo van las cosas, las negociaciones allá en la Cámara, esto pareciera que tendrá algunas trabas, principalmente en esto último que menciona Eliseo, el asunto de que los jóvenes que a partir del siguiente año cumplan la mayoría de edad, de forma automática también tendrá que generarse un registro ante el SAT. Ahí pareciera que no se ponen muy de acuerdo todavía los diputados, es uno de los puntos que buscan pues todavía solventar aún más, pero sería justo la manera en la que pueden hacer crecer por lo menos el registro, y a partir del registro el mantener cautivo. Lo que he escuchado por parte de empresarios, no ven mal en general tampoco esto que se presenta, excepto por los incentivos que estarían bajando también para grandes empresas y también para las personas físicas, ¿no? El contribuyente común sin empresa. Se están manejando unos topes máximos donde ya incluso se estarían incluyendo las aportaciones que uno hace, por ejemplo, al fondo de retiro, que antes esto se podía hacer sin necesidad, sin un tope mayor, se podía estar aportando dinero al ahorro al que uno, para quien lo hace, lo podía tener al final de sus días laborales, y esto no tenía tope, podían estar ahí fomentando el ahorro y seguir creciendo a partir de estos fondos, digamos, de inversión. Y ahora ya estarían topados junto con los gastos médicos, junto con los gastos de funerarias y demás, que es lo que permite la ley, hasta por 100 y tantos mil pesos o 300 y tantos mil pesos, no me queda muy claro, pero ya como lo mencionaba Lucía, no es solamente el asunto de observar que se está cobrando el impuesto a las grandes empresas y que
y que es desigual, digamos. No, yo creo que también es importante que ese impuesto se vea aplicado en las calles, desde la administración municipal hasta lo que corresponde a los estados, y me parece que ahí también pues ya veremos lo que viene a finales del mes de noviembre y principios del siguiente, de diciembre quiero decir, con lo que está proponiendo Enrique Alfaro, y se sumó, por cierto, el de Nuevo León, que recién asumió funciones, ¿no? Yo decía hace un momento que este cambio pudiera disminuir la inversión. Pero no, México en los últimos meses ha registrado, fíjate, así lo titulan los diarios, ¿no? México entra al top 10 como receptor de inversión, junio del 2021. Crece inversión extranjera levemente, 15 de agosto 2021. O sea, México, 9º país en junio, alguien le puso el 9º país, la revista Forbes, por ejemplo. Entonces, esto de que está en el top 10 de las inversiones extranjeras, quiere decir entonces que va bien, y que el hecho de que tú quieras obligar más a contribuir fiscalmente, pues no significa que quizás no quiera la gente voltear a ver México. Quizás ante una situación de menos corrupción, si es que lo logra, pudiera entonces, aunque sea más sólido el sistema fiscal, pues la gente sentirse más segura, ¿no? Es que incluso acaba de salir la encuesta que se le realiza justo a la iniciativa privada, y por lo menos Jalisco salió en segundo lugar de menor percepción de corrupción. Tiene que ver con la mejora regulatoria. Y entonces se sienten más confiados con la implementación que han hecho de las nuevas tecnologías y de la simplificación de trámites. Pero regresando un poquito al tema de la reforma, 2 puntos que creo que es importante. Uno es que también uno de los objetivos es gravar el tema de la informalidad, que eso no se había hecho históricamente, nadie lo había querido hacer, y creo que eso pues va a tener un gran impacto. Y el otro es que la gran queja del SAT es precisamente que las empresas, ya lo mencionaba Eliseo, sobre todo son, digamos, abusivas en el tema de las deducciones. Más o menos el 35% de las empresas hace uso de alguna interpretación legal para entonces no realizar el pago de impuestos. Bueno, pues ojalá y México sea un país todavía mucho más equilibrado también en el pago, obviamente, de nuestros impuestos y nuestras responsabilidades. Nos tenemos que ir a la pausa, y cuando regresemos vamos a hablar también de la reforma eléctrica, que pareciera que es lo contrario a esta propuesta de captación de impuestos. Al volver de la pausa. Bueno, vamos a platicar de la reforma eléctrica que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador como una respuesta a lo que él interpreta que fue un abuso, aquella presentada por el presidente entonces Enrique Peña Nieto. Ahí está el tema puesto sobre la mesa, donde quienes conocen, decías Lucía, del tema, dicen que esto es un paso atrás. Dicen que es para atrás. Bueno, primero decir que coincido con estos expertos cuando dicen que esta reforma atenta contra las energías limpias y renovables, ¿no? Y también un poco recordar que para que pueda pasar esta reforma, pues nada más ni nada menos se requieren 333 votos, ¿no? Y Morena, pues solamente tiene 277 votos, es decir, necesita 56 votos adicionales, que tampoco lo veo imposible, porque en esta parte de negociación, ¿no?, pues puede darse con otro partido, ¿no? Pero sí, de darse esta reforma, dicen los expertos, los que conocen bien, que se prevé que las empresas que dependen, por ejemplo, única y exclusivamente de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, que son sus proveedores, ya no hay más, o sea, se cierra, ¿no? Esas empresas. Y la aplicación también de esta reforma dejaría afuera, teóricamente, pues la competencia, porque las empresas y los servicios, pues tendrían unos precios que no son competitivos. Entonces, sí hay algunas cosas ahí que pues, definitivamente nos deben de llamar la atención. Por supuesto que también se considera que es un rezago en el país, justo a lo que decía al inicio, ¿no?, estas energías limpias y renovables, porque pues no habría pues ya las condiciones, ¿no? Y por supuesto también pues un mayor precio, por ejemplo, de la electricidad, pues no solo afectaría a las empresas, es decir, también afecta, por ejemplo, a la tortillería, ¿no? A la tortillería o a la gran empresa, pues hay una gran afectación. Sin embargo, en este momento en donde el gobierno federal dice, yo no voy a incrementar la energía eléctrica, pues tendrá que sacar dinero para realizar un subsidio
muy fuerte. Y entonces, ¿a qué nos vamos? Precisamente al tema de la reforma fiscal. Hay que sacar el dinero donde se pueda, porque no sale de las piedras, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues, otorgar un subsidio muy fuerte y seguir manteniendo el tema de los programas sociales. Entonces, definitivamente, sobre todo los que son expertos y leyendo a esos expertos y expertas, pues vemos que este es un retroceso, particularmente en el tema energético. Es que la comisión no invirtió durante los sexenios pasados. Claro. La dejaron también, ¿no? Venirse abajo. No invirtió para poderse modernizar y producir a bajos costos. La producción de la Comisión Federal de Electricidad es a alto costo a comparación de estas nuevas empresas de energías renovables, ¿no? Pues es lógico, ellos van comenzando y vienen con todo. Entonces comparas con una empresa como la Comisión y cómo te pones al tú por tú. Sin embargo, sigue siendo la Comisión Federal quien provee a México de mayor cantidad de energía. Sí, pero de alguna manera esta iniciativa de ley, coincido con lo que comenta Lucy, contempla una serie de acciones que ponen en vías de retomar el monopolio de generación de energía del país en la figura de la comisión, ¿no? De hecho, hay algunos expertos que la califican de expropiadora la iniciativa, en términos de que básicamente mata todo lo que se había, no voy a decir bien reglamentado en la pasada reforma energética del presidente Peña, porque seguramente tenía muchos defectos, pero al menos avanzaba en el tema de hacer una apertura para que los privados también participaran del tema de la cogeneración de energía. Y ahora mata proyectos como, por ejemplo, estos proyectos de autoabastecimiento. Básicamente les dice, no puedes, tiene que ser a través de un contrato con la comisión, por ejemplo, o sea, de ese nivel. Y evidentemente también hay que ver qué impacto tiene esto, porque, por ejemplo, también mata estos proyectos que se les habían entregado a particulares y que ahora seguramente se tendrán que liquidar, indemnizar, y que tendrá definitivamente un costo para el Estado y en particular para las finanzas de la Comisión. Que dicho sea de paso, y lo publicaba hoy por la mañana el periódico Reforma, en términos de que también hay que entender que aparte la Comisión no es una empresa paraestatal que tenga finanzas sanas. De hecho, hablando de estos recursos que se destinan para proyectos productivos, pues ahora resulta que con los cambios que hicieron también al contrato colectivo de los trabajadores de la CFE, ahora el tema de la carga de pensiones que tendrá la empresa es mayor que lo que se invierte en proyectos productivos, cuando es la primera vez que ocurre en los años de historia de la Comisión. Entonces, pues, suena complicado. Me parece que ya lo hemos comentado en esta mesa, esta intención que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel en términos de, parece que le sacan roncha a los entes autónomos, los órganos reguladores. Básicamente desaparece la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que jugaban un papel de entes reguladores, de poner las reglas del juego, de vigilar cómo ocurría, de observar este tipo de cosas. Y ahora básicamente de un plumazo se pretenden eliminar y esas funciones pasarlas directamente a la estructura de la Comisión, dejando básicamente una empresa que ahora va a ser juez y parte, o sea, es decir, le deja la responsabilidad de autorregularse cuando sabemos vigilarse y de sancionarse. Claro. Entonces, pues suena complicado, ¿no? Suena más que complicado, irreal, no posible, deficiente. O sea, sin duda me parece que se está volteando a ver con un sentido meramente nacionalista, sin ver a un futuro más allá de 10 años, y creo que me estoy yendo muy lejos. Sí, por los objetivos, ¿no? Por los objetivos y sobre todo por esto que ya se ha mencionado en más de una ocasión, ¿no? La falta de recursos. Y ahí es donde yo me quisiera detener, porque el discurso que dice el presidente López Obrador tiene su parte de verdad. En efecto, cuando se hicieron las reformas, cuando se aprobó la reforma energética de Peña, no se dio en igualdad de posibilidades hacia los que venían a invertir y como se encontraba en ese momento la CFE, ¿no? Y bueno, tampoco es que haya sido un gran cambio. Sí se debió de haber, digamos, ido fortaleciendo, a mi juicio, previo a hacer esas reformas, o ir de la mano, ¿no? Que justo a partir de las inversiones también se fuera, por cuestiones de mera, ¿cómo se le llama? Pues autonomía a la empresa estatal. No
no para ser hegemónica, sino para ser un competidor sólido, fuerte, más de verdad, algo que representara a estos que llegaran a invertir a México. Lo que no concuerdo, y ahí es donde me parece que es exagerado el discurso del presidente, es cuando habla de que llegaron a saquear, ¿no?, tanto a Pemex como a CFE, porque en realidad no es un asunto de que los extranjeros llegaron a aprovecharse de esos malos manejos. En realidad, el recurso del petróleo sigue estando en manos de México. Y ya estaba mal. Y ya estaba mal. Y es un asunto desde el poder ejecutivo, pues vaya, desde cómo se han venido haciendo las cosas y cómo se vendrán haciendo a futuro. Me parece que lo que se propone ahora, además de retrógrado, es poco probable, tomando en cuenta los acuerdos internacionales que tenemos. Simplemente el que recién firmó el presidente López Obrador con Donald Trump, y bueno, con Canadá obviamente también, me refiero a esta renegociación que duró años del TLC, ya lo se llama TECMEC. Hay una cláusula de competencia que no se estaría cumpliendo con esta reforma, y yo difiero, ya por último, en lo que decía Lucy, en torno a que se va a lograr un acuerdo, porque finalmente así son los políticos. Yo creo que si se logra es porque habría un chantaje muy fuerte por parte del gobierno federal hacia, en este momento, quien veo factible es el PRI, porque al menos ya las dirigencias de PAN, que es la que convendría por el número de representantes, ya dijo que no, que definitivamente no. MC también ya dijo que no, PRD también ya dijo que no va con esta reforma, y el único que dice, bueno, vamos a ver de qué va, es el PRI, ¿no? Lo cual, pues ahí prende focos de alerta, porque cuando el PRI la logra. La reforma de Peña y qué Nieto, curioso, ¿no? Y ¿no? ahorita se lo ¿Cómo está es posible? pensando. Claro, es que... bueno, pero el Verde funge como aliado, ¿no? En este caso del presidente López Obrador. Esos 200 forman parte del Verde, obviamente Morena y PT. Exacto. Es que ya son el bloque. Son los que ya siempre están. El bloque presidente López Obrador. Pero Irán Trini tiene razón con el tema del TECMEC, que eso, yo no sé si se esté visualizando cómo a nivel internacional va a pegar el tema de las inversiones, que ahí viene cláusula, del tema de la competitividad, también viene cláusula, y que yo no sé si definitivamente el presidente se vaya, digan ahora, por ahí... ¿querrán eso? Yo me parece que no, la economía mexicana tiene mucho que ver con la economía de Estados Unidos. Ahora, mi pregunta es, ¿no estarán poniendo sus barbas a remojar respecto al tema del litio, que parece que es el nuevo petróleo a futuro, ¿no? En el aspecto económico? Fíjate que no lo había pensado, pero tienes razón, porque el litio es el nuevo material que el mundo está buscando, y no muchos países lo tienen, y México parece que tiene una cantidad muy, muy importante. Puede ser, pero en el nuevo tratado TECMEC, no está considerado lo de litio. Entonces, ahí de lo que se debería de proteger, pues, ahí es donde el gobierno mexicano entraría a una controversia constitucional. Seguramente, pues, sería llevado a los tribunales internacionales por violar ese acuerdo y otros acuerdos que México ha firmado con Europa, por ejemplo. No va a ser fácil, Eliseo hablaba, pues, del gran malestar que existe del sector empresarial, porque hay quienes lo ven efectivamente como una expropiación. Esto se está regresando a una reforma. Esta es una antirreforma que está regresando a una reforma que se hizo hace cerca de 70 años, por otro López, decía, ¿no? López Mateos, que fue el que hizo la nacionalización de la industria eléctrica. Se está regresando a ello. El Estado centralizador estatista es lo que estamos viendo que se está alimentando. Y por otro lado, además de los problemas que van a enfrentar a nivel internacional con esas demandas, con esos juicios, porque también aquí en el país hay como 50 proyectos que están ya muy avanzados, trabajando en la creación de las energías limpias, en los cuales cuando menos se estima que serían 6,000 millones de dólares lo que México tendría, el gobierno federal tendría que indemnizar a estos,
Empresarios, que son más de 100,000 millones de pesos. Y si algo no tiene el gobierno es precisamente recursos. Y por otro lado, en el tema político, se requiere una votación calificada. Efectivamente, como bien lo señalaba Irán, ya están de acuerdo en contra. PT, está PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y el PRI está en la indefinición, que los que saben Curioso, consideran, ¿no?, que se va a alinear el PRI, porque pues ahí tiene la UIF, el gobierno federal, y tiene Los tiene en la mira ya. sí, y otras formas de estimular a la gente con dinero, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor, ojalá esta reforma tuviera modificaciones. ¿En qué sentido? En que sí les apretaran un poquito a como dejó el mercado energético el presidente Peña Nieto, con muchos favores para ciertos grupos. Pero la otra es no cerrarse ante la inversión privada, que es necesario hacer una unión entre ambas fuerzas, ¿no? Al fin y al cabo, quien hace negocios, quien hace empleo, quien hace riqueza, es el sector empresarial. El gobierno no está ahí. De tal forma que sería bueno que a alguien se le ocurriera dejar la parte política y proteger con esta iniciativa nuestros recursos naturales, pero también nuestro desarrollo, ¿no? Entonces creo que hay que esperar si no tiene estas modificaciones y en qué consisten de haberlas. Y pues solamente me resta agradecerles a cada uno de ustedes, a ti, Lucía, por estar esta noche con muchas nosotros. gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel Ibarra, Ira Gracias a todos. y Eliseo. Gracias, buenas noches. Y a usted, nos vemos y nos escuchamos en la próxima.